detalladamente todo o lo que significa la palabra multiplicación. También se nos explicó lo que significa la palabra integral. Es decir, que ya usted y yo estamos al tanto de lo que es una multiplicación integral. Pero esta multiplicación nos hace algunas exigencias. Y una de estas exigencias es la persistencia. Es decir, el avance, la constancia, la firmeza. Para poder multiplicarnos necesitamos tener persistencia. Ahora escuche esto. En Londres, Inglaterra, un maestro de la escuela bíblica dominical estaba hablándole a los alumnos de su clase de adolescencia referente a lo que es la multiplicación. Y se estaba basando en el Evangelio de San Juan, en la multiplicación de los panes y los peces. Y todos los adolescentes estaban allí escuchando atentamente la disertación de la palabra de este maestro. Y el maestro comenzó a inspirarse y a decirles a esta juventud de que cuando Jesús estaba hablando de la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús no se estaba refiriendo a algunas cosas. Y este hombre estaba anulando lo milagroso. Y decía que Jesús se refería era a la palabra. Que cuando mandó a recostar a las personas, era para que las personas tuvieran mayor audición. Y de que era imposible alimentar una multitud de personas. Y que se estaba refiriendo era a que cuando Jesús hablaba la palabra, que la palabra representaba o representa el pan de vida, las personas eran saciadas. Y comenzó a explicar esta parte a su conveniencia o conforme a su conocimiento. Y los adolescentes comenzaron a aplaudir y comenzaron a decir: ¡wow! ¡Qué palabra! Y el hombre se sentía apoyado y decía que la palabra es el pan de vida. Por medio de la palabra fue que estas personas fueron saciados y estas personas regresaron a su casa sin hambre, porque ya iban saciados con la palabra de Jesús. Pero había una jovencita que no le pareció muy bien esta enseñanza. Y ella levantó la mano y le dijo: maestro, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué entonces la Biblia dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 12, que recogieron 12 cestas de pedazos de pan? Y Jesús dijo: para que nada se perdiese. Lo dejó desarmado. Porque ciertamente la multiplicación tiene que ver con la palabra del Señor. Pero Jesús no solamente nos bendice con su palabra, sino que Jesús nos bendice con lo milagroso, con su misericordia, con su amor, con su gracia, con todas las cosas. Porque la multiplicación del Señor es integral. Es una multiplicación que abarca todas las cosas. Y a ese es el Dios al cual usted y yo le servimos. Un Dios integral, un Dios completo. Claro está que Él a través de la palabra multiplica las cosas. Pero cuando Él creó los cielos y la tierra, dijo: hágase la luz, hágase las cosas. Y las cosas fueron hechas milagrosamente. Fue soltada la palabra, pero también hubo una construcción. Se concretó esa palabra. Entonces es necesario entender que le estamos sirviendo a un Dios milagroso. Ahora, el apóstol Pablo,
es un ejemplo de multiplicación, un ejemplo de un hombre de constancia. Un hombre que me podría decir que después de Jesús podría ser el mayor ejemplo de la Biblia. Un hombre que Dios lo usó en gran manera. Y en ese entonces los filipenses estaban pasando por una situación. Él les envió una carta y se pone él como ejemplo para explicarles cómo alcanzar una meta. Y les dio algunos consejos a estas personas. Y me puse a analizar esta carta y estos versículos del apóstol Pablo, dirigiéndoselo a los filipenses. Y pude encontrar algunos consejos que él le da a esta iglesia. Y me puse a hacer un análisis. Y si usted y yo prestamos atención a lo que Pablo les habla a los filipenses, usted y yo también vamos a entender de que la multiplicación exige persistencia. Y lo primero, o la primera enseñanza se desprende del versículo 12. Y dice el versículo 12 de la manera siguiente: no que lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El primer consejo que Pablo le da a los filipenses es que ellos deberían de agarrarse del Señor. Ellos tendrían que echarle mano. Cuando el hermano estaba cantando el coro y decía que tenía que agarrarse de Dios, yo decía, qué bello es el Señor. Ahora, la palabra asir significa agarrar. Cuando Pablo dice, no que lo haya alcanzado, está diciendo que él no es perfecto, él es humano, igual que usted, igual que yo. De manera que él también puede cometer error. Pero ¿qué hace él? ¿Cómo hizo él para poder alcanzar tantos logros, para multiplicarse, para fundar tantas iglesias? ¿Qué hizo Pablo? Y le dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, es decir, agarrar aquello por lo cual fui también asido, es decir, agarrado. O sea, él les está diciendo que la única forma de que un hombre o una mujer pueda alcanzar grandes logros o pueda multiplicarse en gran manera es agarrándose del Señor. De manera que dice la Biblia que apartado de mí nada podéis hacer. Podemos tener mucho talento, mucha información, mucho conocimiento, mucha intelectualidad, tantas cosas que podemos tener. Pero si no estamos agarrados del Señor, no tenemos nada. Necesitamos entender este principio. Y Pablo quería que estas personas lo entendieran. El Señor quiere que usted y yo entendamos que hay que agarrarse de Él. Esto me hace recordar mi adolescencia, la primera vez que fui al Below Center. Andaba con un grupo de adolescentes. Nos fuimos como 5 o 6, varios jóvenes. Primera vez que íbamos a ir Big Glow. Y llegamos y comenzamos a montarnos en los carritos chocones. Nos montamos en el castillo del terror. Pero llegó el momento en el cual nos íbamos a montar en la montaña rusa. Y veíamos eso peligroso. Y le comenzamos a preguntar al instructor que estaba allí. Mire, ¿cómo es este asunto? Y el instructor nos dijo, es sencillo. Ustedes se montan, nosotros le ponemos un seguro y se agarran durísimo. Después que usted se agarre, comienzan a dar vueltas y hasta que se acabe el tiempo. Y nosotros, sencillo, y nos montamos. Cuando nos montamos, lo primero que hizo el chico fue ponernos el seguro. Chácata. ¿Ahora qué? Agárrese. Y nos agarramos. Y comenzó aquel asunto a subir. Se veía que era algo sencillo. Y comenzaba a subir.
Después que llegó a la cima, a todas las cúspides, se vino esa cuestión hacia abajo. Muchachos, yo comencé a sentir una cosquilla que me entraba por la barriga. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y me agarraba más durísimo. Y comenzó después a dar vueltas. Y volví a subir y volví a bajar. Y yo parecía una anciana agarrada de una moto. Ahí es donde se cumple esa profecía. Parece una viejita agarrada de una moto. Y estaba bien agarrado. Y entonces volví a subir. Llegó un momento que hizo una pausa. Y cuando hizo esa pausa, descansé. Pero otra vez dio la vuelta y volvió a subir. Y yo dije, ay Dios, ahí viene otra vez. Y volvió a subir y cuando llegó a la parte de arriba, ¡bum!, se volvió a venir esa cuestión. Y eso yo quería, a mí no me interesaban los reales que había pagado. Yo lo que quería era que terminara ese tiempo. Hasta que llegó el momento en que llegamos, me quitaron el seguro y me bajé de aquel lugar. Dos palabras se me quedaron plasmadas en mi mente. La primera, el seguro. Y la segunda, agárrase duro. Desde el primer momento que ustedes aceptaron al Señor Jesucristo, a ustedes les pusieron el seguro. Ustedes están asegurados bajo las promesas del Señor. Usted cada vez que preste atención y después aplaude. Usted cada vez que esté presentándose un momento difícil, que esté pasando por una montaña rusa, usted tiene un seguro. El Señor está con usted. Aunque usted no lo crea, aunque usted diga, Dios mío, ¿y dónde estás tú en este momento? Aunque las vueltas estén demasiado rápidas, usted se preguntará, ¿y dónde está Dios en este momento? Ahora, si usted tiene el seguro, ¿qué falta? Agarrarse durísimo. No se suelte. No se suelte porque el seguro ya está. Pero es necesario agarrarse del Señor. Pablo sabía que los filipenses eran hombres de Dios, pero ellos necesitaban la ayuda y el respaldo de Dios. Usted y yo somos hombres y mujeres de Dios. Y estamos aquí es porque amamos la obra del Señor. Pero hay momentos en que la montaña rusa, aunque las subidas son muy fuertes y las bajadas, imagínense. Y a veces pensamos que el Señor no está con nosotros. Pero el Señor está allí. Solamente debemos agarrar el consejo que Pablo le dio a los filipenses. Agarrarse del Señor. Y de esta manera Pablo se multiplicó. Pablo fundó muchas iglesias. Usted y yo tenemos muchas cosas, muchos grupos, muchas familias, mucha gente que ganar. Pero eso no lo podemos hacer con fuerzas humanas. Nosotros necesitamos agarrarnos del Señor. De tal manera que el seguro de vida, que es el Señor, nos va a cuidar, nos va a guardar y nos va a dar la solución. Ahora sí, aplauda a Jesús con libertad. Ok. Y ese fue el primer consejo que Pablo le dio a los filipenses. El segundo consejo que le da Pablo a los filipenses está basado en el versículo 13. Le hablamos del 12, ahora vamos a leer qué dice el 13. El verso 13 dice, hermanos, otra vez Pablo, ya les había dicho hermanos, y le vuelvo a decir, hermanos, yo mismo no, dice, yo mismo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Nuevamente les da a entender de que él es humano. Quizás el pueblo, los filipenses veían a Pablo como un Dios, como alguien sobrenatural, como alguien que no tenía pruebas, que no tenía problemas porque le salían las cosas bien. Quizás usted ve al pastor José, a los ministros que pasan aquí, qué bello, cómo lo hacen. Esos no tienen problemas, Dios los usa. Pero nadie conoce la otra cara de la moneda. Nadie conoce los precios que hay que pagar para estar ministrando la palabra del Señor. Y Pablo les recalca esas palabras, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es como queriendo decir, todavía estoy peleando la batalla. Primero les había dicho, yo he tenido que agarrarme del Señor, porque si no me agarro me caigo. Y ahora les dice en el versículo 13, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Sabe cuál es el segundo consejo que el Señor nos da en esta mañana? Olvida el pasado y vive el presente. Olvida el pasado y vive el presente. El apóstol Pablo tenía un pasado oscuro. Había sido perseguidor de la iglesia. Había hecho muchas cosas malas. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo tenía que pasar la página. El apóstol Pablo tenía que pasar la página, porque si él se quedaba allí, se quedaba enfrascado en que yo fui perseguidor de la iglesia, yo cometí estos errores, yo hice esto, nunca iba a crecer. Ni se iba a multiplicar él, ni tampoco iba a multiplicar a los seguidores. Él necesitaba pasar la página. Usted y yo necesitamos pasar la página. Debemos olvidar el pasado. Pero es que fue doloroso, sí, es verdad. Pero ¿qué vas a lograr con recordar el pasado? Pero es que me hizo daño. Ahora escuche esto. Los psicólogos, no sé si el pastor Antolino y el pastor Azaría lo hacen. Los psicólogos tienen estrategias cada vez que van a tratar a un paciente. Y yo anoté algunas estrategias que usan los psicólogos, de algunos consejos que ellos les dan a sus pacientes. Y el primer consejo es: cambia tu mentalidad. Cuando un psicólogo tiene un paciente enfrente y está pasando por una situación así, por una depresión, fue herida, X o Y, le da una serie de consejos. El primero es: cambia tu mentalidad. Si tu mente se concentra en las cosas negativas que ocurrieron en el pasado, tu vida tomará el rumbo hacia una dirección incorrecta. El segundo consejo es: corta algunos amigos. A veces tenemos amigos cuya función no es más que entorpecer o hacer más lento nuestro proceso de vida. El tercer consejo la tercera estrategia es: establece tus metas. Una de las formas más importantes de olvidarte de las cosas negativas de tu pasado es establecer metas para el futuro. Y el cuarto consejo, aprende a perdonar. Una de las cosas que nos mata emocional y mentalmente es la falta de perdón. El quinto consejo es: no intentes impresionar a la gente. Debes parar de buscar aprobación de las demás personas, porque es imposible complacer a todo el mundo. Una persona que vive recordando su pasado, no se puede multiplicar, porque es una persona que vive frustrada. Una persona que no vive el presente con vista hacia el futuro, esa persona no puede crecer. Es necesario sacar lo que hay en el corazón. Es necesario olvidar las cosas que pasaron. Por eso es que muchas personas tienen 20, 30, 15 años en la congregación y tienen talento. Son personas que tú los ves y son talentosas, pero el enemigo sabe cuál es la caída. El enemigo siempre le está poniendo esa conchita de mango, ¡pum!, para que vivan allí en un ciclo vicioso o en un círculo vicioso. Siempre lo mismo, 3 meses sirviéndole a Dios, pero después no, voy a quedarme unos días en la casa, porque tengo problemas, tengo situaciones que el Señor sabe. Y entonces se vuelve a levantar y cuando ya está activo otra vez sirviendo, ¡pum!, otra vez. Entonces son personas que viven en el pasado. Y cada vez están recordando el pasado. Escuche esto. Un pastor de una congregación toma en cuenta esto que les estoy hablando. Él pudo ver que a la iglesia cada vez le pasaba eso. Cada vez los líderes comenzaban a trabajar y comenzaban a servir, pero llegó un momento en que los líderes se detenían. No, pastor, estoy pasando por situaciones difíciles. ¿Y qué te pasó? Algo del pasado, algo que el Señor sabe. Entonces el pastor dijo: voy a dar un seminario referente a perdonar, a olvidar.
Porque nosotros no podemos vivir enfrascados en el pasado. Y comenzó el pastor a dar el seminario, a enseñar a la congregación respecto al asunto. Pero un día el pastor les dijo, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Mañana usted se va a traer una papa y se va a traer una bolsa. Y cada persona que usted haya tenido un percance o usted le tenga rencor, usted lo va a anotar en esa papa. Y si son varias personas, usted va a traer varias papas. Y esto es en serio, y la gente se quedó pensando. Y entonces, al día siguiente, algunos llegaron con un saco de papas. Ay, Dios mío. Al día siguiente, algunos trajeron sus bolsitas con papas. Unas con 5, otras con 2, otras con más. Y el pastor les dijo, ¿quiénes obedecieron la visión de la dinámica? Sí, aquí están. Todos tenemos las papas. Y cada quien tenía, no se la enseñen a nadie. Téngalas allí. Y todos estaban allí con sus papas ahí, y todos anotados. Fulano se me cae mal. Fulano me hizo daño, me miró mal, no me saludó. Fulano ese me dejó mal, no me dio la mano, y así. Todos tenían su rencor allí, pero todo estaba anotadito dentro de una papa, o por encima de una papa. Y entonces el pastor dijo, les voy a dar una semana para que carguen con esa bolsa de papa para todos lados. Para que vayan al trabajo, vayan a la iglesia, vayan a la casa. Donde quiera que vayan, carguen esa bolsita de papa. Uno de los líderes de la iglesia se tomó en serio el asunto y el hombre andaba con su bolsa para arriba y para abajo. Iba a trabajar, iba para su casa, iba a hacer alguna diligencia, cargaba su bolsa de papa. Pasaron varios días y el hombre le dio por abrir la bolsa. Y cuando abrió la bolsa, las papas estaban podridas, se estaban amayugando. Y él no esperó que el pastor le diera la moraleja. Él mismo pensó y dijo, nah, así está mi corazón. Mi corazón se está pudriendo. Mi corazón está dañado porque yo cargo en mi corazón los nombres de estas personas para arriba y para abajo. Yo necesito arrepentirme, dijo este hombre. Y entendió el propósito por el cual Dios había permitido que el pastor usara este principio o esta estrategia. Y el hombre entendió que cuando nosotros guardamos cosas en el corazón, nuestro corazón se está pudriendo porque usted anda caminando y carga esa papa anotada allí. O carga ese nombre anotado en su corazón. Mientras que usted no pase la página, mientras que esté recordando siempre a esa persona que le ha hecho daño, nunca va a crecer. Yo siempre le enseño a mi familia, nosotros no somos quien para tomar venganza de nadie quien se meta con nosotros. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6 versículo 7 que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así que usted deje que cada quien recoja lo que sembró. No se estén dando mala vida por fulano, por sultano. Déjelos quietos que ellos sigan sembrando lo que quieran sembrar. Pero usted y yo y mis hijos, nosotros vamos a ocuparnos en sembrar cosas buenas para seguir creciendo y multiplicándonos en la obra del Señor. Cada uno de nosotros tenemos que comenzar a sembrar cosas buenas para recoger frutos buenos. Si alguien se metió con usted, usted no es Dios para tomar venganza. Yo no soy Dios para tomar venganza. Déjelo que camine. Y como somos humanos, sentimos como un fresquito, gloria. Sentimos como un fresquito, bueno, él tiene que pagar eso. O lo está pagando porque se está metiendo conmigo o contigo. Pero no pierda el tiempo ensuciando su corazón, porque usted no va a crecer. ¿Sí? Entonces, si usted deja guardado en su corazón los nombres de esas personas que le han fallado, le ha engañado o X o Y, usted está dañando su corazón. A la final el daño no se le está haciendo a la otra persona, sino a usted mismo. Porque nosotros somos los que nos dañamos, teniendo ese rencor en el corazón. Entonces, pase la página, olvide el pasado y vive el presente. Aplauda a Jesús de Nazaret. Ok, Pablo sabía, o Pablo tenía la experiencia para aconsejar. Y le había dado esos dos consejos.
de que ellos tenían que persistir. Primero, tenían que agarrarse del Señor. Segundo, tenían que olvidar el pasado. Pero la tercera enseñanza está en el verso 14. Mire cómo dice el verso 14. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es el tercer consejo que Pablo les da a ellos y que Dios nos está dando esta mañana a nosotros? Enfócate en el propósito del Señor contigo. Enfócate en el propósito del Señor contigo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía un enfoque. Ahora, ¿qué es un enfoque? Un punto de vista, una perspectiva, tenía una dirección. Él sabía que Dios lo había llamado, pero él necesitaba trabajar en base a eso. Usted y yo necesitamos trabajar en base al propósito del cual Dios nos ha llamado. O sea, debemos enfocarnos en el don, en el talento que usted y yo tenemos de parte del Señor. No podemos desenfocarnos de eso. Una de las cosas que marcó mi vida en el Centro Evangelístico Peniel, ¿sabe qué fue? El tercer nivel de discipulado. Cuando nosotros estábamos cursando el discipulado y llegamos al tercer nivel de discipulado, nos dieron ministerio efectivo. Ministerio efectivo nos hicieron como un examen y que teníamos que anotar qué era lo que más nos gustaba, a qué nos inclinábamos nosotros. Y yo pude entender, oye, esto está bueno en esta iglesia, porque no hay manipulación. ¿Ve? Aquí se trabaja con los dones que Dios le ha dado a las personas. ¿Y sabe qué es sabroso? Hacer lo que nos gusta hacer. ¿Sabe qué es maluco? Que usted me ponga a mí a cantar con los músicos. No es que no me guste la música, es que no sé. Voy a estar incómodo, voy a estar en un lugar donde yo no encajo. Y yo puedo cantar, pero en el baño. Pero los voy a desenfocar a ellos, porque ya ellos tienen un don. Pero qué bonito es estar donde Dios nos quiere tener. Y Pablo sabía eso. Y Pablo le dice a los filipenses: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él sabía cuál era el llamado que él tenía. Usted sabe cuál es el llamado que usted tiene. Usted sabe cuál es el don que usted tiene. Usted tiene que desarrollarlo, tiene que trabajar en base a ese don. No haga lo que hacen los demás. A lo mejor Dios está usando a fulano y usted dice: oye, voy a hacer esto porque fulano le está yendo bien. Pero ese don es de fulano o de fulana. Póngase a meditar cuál es el don, cuál es el talento que Dios le ha dado a usted. Y trabaje en base a eso. Y le aseguro que le va a ir bien. Escuche esto. ¿Sabe qué me da tristeza a mí? Cuando reviso el Facebook o las redes sociales y veo personas que se autotitulan el apóstol fulano de tal, el pastor fulano de tal, personas que se envían solo. Dios no trabaja así. Dios es un Dios de orden. Personas que han agarrado y han comprado una parcela y han fundado una iglesia, ellos mismos se han ido para allá. Han dividido iglesias porque dicen: yo soy pastor, yo tuve un sueño, yo siento un llamado, a mí me gusta eso. Pero ¿estás seguro que ese es el don que Dios te ha dado? ¿Estás seguro que ese es el llamado que Dios te ha hecho? Alguien te envió, estás viviendo los principios bíblicos como se hizo con los apóstoles. Porque si no es así, entonces estás perdiendo el tiempo. Porque si lo haces porque ves a los demás, entonces lo estás haciendo mal. Entonces debemos enfocarnos en el propósito, en el proyecto, en el don que Dios nos ha dado. Escucha esta anécdota y ya estoy finalizando. Un niño estaba jugando en el patio de su casa. Y el niño comenzó a hacer carreteras donde iban a pasar sus carritos de juguete. Y comenzó a abrir, agarró una palita y comenzó a abrir carreteras. Y puso los carritos así, por donde los iba a pasar. Pero llegó un momento en que el niño chocó con una enorme roca o con una piedra grande.
Y el niño sintió un obstáculo. Y entonces llegó y intentó mover esa piedra, pero era muy pesada, era un niño. El papá estaba en la ventana viéndolo como estaba jugando. Y el papá se reía. Y el niño se ponía bravo porque no podía mover la piedra. Y entonces el papá se gozaba. Oye, mira, ahí está el muchacho. Y entonces el niño llegó y se sentó y se puso bravo. El papá salió y le dijo: ¿qué pasó, hijo? No puedo mover esa piedra que no me deja seguir haciendo carreteras para pasar mis carritos. Llegó el papá y le dijo: ¿y usaste todas tus fuerzas? Sí, usé todas mis fuerzas, pero no la puedo mover porque es muy grande. ¿Y por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no me llamaste a mí? Porque tú no estabas aquí. Claro que sí, tengo rato viéndote. Estoy en la ventana, te estoy observando. Solo estaba esperando que me pidieras ayuda, pero no, tú querías mover la piedra solo. Tenías que haberme llamado, tenías que haber pedido ayuda. Y llegó el papá y quitó la piedra. Y el niño continuó haciendo sus carreteras. ¿Sabe una cosa? Cuando usted está luchando con sus propias fuerzas, siempre va a encontrar piedras en el camino. Y usted a lo mejor piensa: Dios mío, ¿por qué está pasando este asunto en mi vida? ¿Dónde estás tú? Sabe que su papá lo está viendo por una ventana. Tu papá está esperando que tú voltees o levantes la cabeza y digas: papá, ¿cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi talento? Y Dios te va a decir: te he llamado para esto, te he llamado para que me sirvas, te he llamado para que cantes, te he llamado para lo otro. Y usted va a hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Pero ¿dónde estabas tú? Dios tiene rato asomado por la ventana. Dios tiene rato esperando que usted voltee y le diga: ¿qué voy a hacer? Y Pablo le dijo a estas personas: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Usted también tiene un llamado de parte de Dios. No es casualidad que usted esté aquí en esta mañana. Usted pudiera estar en una cola comprando gasolina. O pudiera estar viendo la repetición de la Champions League. Pero usted decidió servirle al Señor, estar aquí buscando el rostro del Señor. Agradecido del Señor. Entonces, tomó la mejor decisión. Quizás hay personas aquí en esta mañana que no entienden qué es lo que estamos hablando. Pero escuche esto, no es casualidad que usted esté aquí en esta mañana. Usted está aquí, ¿sabe por qué? Porque Dios también tiene un llamado para su vida. Usted también ha sido llamado a multiplicarse. Usted también ha sido llamado a ser ganador. Alguien que se multiplique es un ganador. Y por eso Dios ha puesto esta serie en el corazón del pastor, la multiplicación. Y no es una serie, es una visión que hay en la congregación. Porque una serie pasa, pero una visión queda. Y esa visión viene de antaño. Pablo estaba aconsejando a los filipenses a multiplicarse. Entonces, culmino con estas palabras. Para que haya una multiplicación, esta multiplicación exige persistencia. Y Pablo le dio 3 consejos a estas personas. El primer consejo es que ellos deberían de agarrarse del Señor. Usted que nos está visitando, usted debería agarrarse del Señor. Pensar en sus hijos, pensar en su familia. Y la única forma de tener el control y dominio de todas las cosas es en las manos del Señor. Lo segundo es olvidar el pasado. Hay personas que viven frustradas porque siempre están recordando el pasado y están ignorando el presente. Entonces, olvide el pasado, pase la página y vive el presente. Y lo tercero, enfóquese en el llamado que Dios ha hecho a su vida. Enfóquese en el propósito que Dios tiene para con usted. Para que usted vea que va a tener un ministerio efectivo. Póngase de pie en esta mañana. Voy a invitar a los músicos que me estén dando un fondo musical en esta preciosa mañana. Gloria al Señor. ¿Cómo es la canción que estabas cantando tú, Luis? De agarrarse del Señor. Cántate una estrofita allí para que Dios confirme esta palabra. Hay que agarrarse del Señor. Yo quiero hacer una oración por aquellas personas que nos visitan,
Aquellas personas que saben que Dios tiene un propósito para con su vida. Y que quizás por el pasado o porque alguien alguna vez le hizo un daño, dicen todavía no es el tiempo, yo primero tengo que limpiar el corazón. Nadie está preparado sin la ayuda del Señor. Usted necesita primero agarrarse del Señor. Una vez que usted esté agarrado del Señor, el Señor por medio del Espíritu Santo lo va a ayudar a sacar todo lo malo que está en su corazón, el rencor, los malos recuerdos. Y entonces después Dios le va a guiar a entender cuál es el llamado que usted tiene. ¿A qué ha sido llamado usted? ¿A servir en algún ministerio? ¿A servir en la adoración, en la alabanza? Cántate la cancioncita, Luis. Tú eres la fuente que me sacia. Aleluya. Adoramos tu nombre, Señor. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor. Tú eres la fuente que me sacia. No voy a soltarme de ti. Tienes que agarrarte del Señor, escucha. De tu amor, tú eres la fuente que me sacia. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor, tú eres la fuente que me sacia. Gloria a Dios. No podemos soltarnos del Señor. Somos dependientes de Él y Él es la fuente que nos sacia. Entonces quiero hacer una oración por esas personas que nos están visitando. Yo quiero que usted pase aquí al frente. Queremos orar por usted. El Señor tiene control y dominio de sus vidas. Levánteme la manito los amigos que nos están visitando en esta mañana. Yo quiero hacer una oración por ustedes. Pasen acá al frente. Queremos orar para que Dios los guarde, para que Dios los cuide. Y todos los seres humanos alguna vez en la vida hemos sido golpeados. Y quizás hay algún rencor en sus corazones con alguien, porque los engañó, quizás alguien les mintió. Pero mientras un ser humano tenga un rencor en el corazón, es una persona frustrada, una persona enferma, más que la persona que hizo el daño. Porque no podemos guardar nada en el corazón. Debemos tener un corazón disponible al servicio del Señor, tener paz. Y el único que da paz se llama Jesús. Él fue el que dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Él es el que le puede brindar esa paz. Si ustedes escucharon el mensaje, el apóstol Pablo le da 3 consejos a los filipenses. Esta era una iglesia que quedaba en Filipo, un grupo de hermanos así como los que estamos acá, y él les envía una carta y les dice en el verso 12: no que lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir. Asir es agarrar. Él necesitaba agarrarse del Señor. Ustedes necesitan agarrarse del Señor para poder tener la sabiduría de Dios. Porque ciertamente nosotros, si somos estudiados y tenemos mucha información, eso es bueno. Pero qué bueno es tener la sabiduría del que todo lo sabe. ¿Ve? La sabiduría del Dios Todopoderoso. De manera que agarrándose del Señor, ustedes pueden resolver muchos problemas. Ustedes pueden tener paz en medio de situaciones, por ejemplo, como las que estamos hablando hoy. Colas de gasolina, se nos va la luz y tantas cosas. Personas que se han muerto, personas que le dan un paro en el corazón por la rabia. Maldicen. Fulano, sultano. Si es por culpa de este, si es por culpa del otro, y ¡pum! Se murió. Agarrarse del Señor. Segundo, olvidar el pasado. Y tercero, enfocarse en el llamado de Dios. ¿Sabe cuál es el enfoque de cada uno de ustedes? ¿Sabe para qué Dios los ha traído para acá? Para salvarles.
Ese es el enfoque de Dios para con ustedes. Salvarles. Porque les ama. Porque envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por ustedes. Un sacrificio. Estoy enfocado en los seres humanos porque los amo. Y no es casualidad que ustedes estén aquí en esta mañana. Ustedes están aquí porque Dios les está brindando una oportunidad. Porque Dios les está dando salvación. Porque Dios quiere que ustedes sean parte de la familia de Él. Todos nosotros los que estamos acá somos una familia. Somos la familia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Pero ¿sabes qué necesitamos? Tomar una decisión. Abrirle el corazón al Señor. Ya nosotros la hemos tomado, pero usted necesita tomar una decisión. No, pero es que es difícil. Después va a ser, yo para serle infiel a Dios, mejor espero el tiempo. Nunca le vamos a ser fiel a Dios. Somos humanos y siempre el ser humano tiende a fallar. Pero cuando nos ponemos en sus manos, Él por medio del Espíritu Santo nos ayuda a serle fiel. Él es el que nos da la victoria. Dicen que el caballo se prepara para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Entonces, la única forma de que un hombre o una mujer pueda tener la sabiduría de Dios es aceptándolo como su Salvador o confesándolo como su ayudador. Les hago una pregunta. Yo no los voy a obligar a hacer algo que ustedes no quieran hacer. Pero como siervo del Señor o como predicador del Señor, estoy en el compromiso de hacerles el llamado. Y usted toma una decisión que es para bien de usted. ¿Les gustaría aceptar a Jesús como su Salvador? Levánteme la manito los que quieren aceptar a Jesús como su Salvador. Gloria al Señor. Yo de verdad que les felicito. Y los que todavía no quieren hacerlo, no se preocupen. Siga viniendo los domingos. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y cada vez que usted escucha al pastor o un predicador que esté hablando de la palabra del Señor, Dios te está dando un mensaje. Entonces los que levantaron la manito repitan conmigo: Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Espíritu Santo, ayúdame desde hoy y para siempre. Gloria a Dios. Cierra sus ojitos que nosotros vamos a orar por ustedes. Vamos a orar para que Dios los ayude, para que Dios los direccione en este camino tan hermoso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, intercedemos por cada uno de ellos, Señor. Por los que te aceptaron como su Salvador y por los que están a punto de hacerlo, Señor. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo los guíe, los ayude, Señor. Y que ellos entiendan lo bello que es hacer tu voluntad, Señor. Lo hermoso que se siente ser parte de tu familia, Señor. Guárdales todo plan, todo proyecto del maligno. Lo echamos por tierra en esta hora, en el nombre de Jesús. Quebrantamos todo plan, toda agenda satánica en el nombre de Jesús. Declaramos en estas personas que están aquí, los futuros líderes de la congregación, los futuros líderes de los grupos familiares, de los ministerios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de tu palabra, Señor. Aquí están cada uno de ellos, Señor. Bendíceles, guárdales, cuídales, Señor. En el nombre de Jesús. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Sigan a estas personas que tienen camisa blanca. Ellos lo van a llevar a un salón donde le van a explicar algunas cosas. Dios les bendiga, los felicito. De verdad que les amo en el amor del Señor. Sigan adelante. Gloria al nombre del Señor. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Hasta aquí nos ayudó Jehová y lo seguirá haciendo.